Chawinah nianse yetune awal siukilal yena yune no ak techuya winah techuya winah Habeniste unid Abelal nain chitias litayet makas sinian yewal supastian hatzach komun langetinangan chal yib angiloch nishtef tzi la aning abshub al popti oxin yin yabshub al lebiawes. Muy buenos días a todos los que ven esta presentación. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema de las letras comunes del alfabeto poptí y el alfabeto español. Muy buenos días, niños. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! Muy bien, me alegra bastante que vengan con ganas de aprender. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las letras comunes del alfabeto poptí y el alfabeto español. Es así entonces como vamos a iniciar con nuestro tema. Les voy a pedir su atención, su participación y cuando yo les voy a decir que pronuncien las palabras, ustedes pronuncienlo fuerte y claro, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Muy bien. En español y en poptí vamos a hablar de las vocales. Muy bien. Las 5 vocales son la A, la E, I, O y la U. Muy bien. Estas son las primeras que vamos a demostrar, que vamos a enseñar. Dice, entonces vamos a iniciar con la primera letra. Tenemos la letra A. Aquí dice AC. La letra minúscula y la letra mayúscula. Muy bien. Estas letras se dice que son comunes porque su sonido en poptí y en español es el mismo. ¿Sí? No cambian su sonido. Por eso son letras comunes. Entonces la primera es la A. Entonces tenemos acá una pequeña ilustración, una imagen, observen, de una tortuga. ¿Por qué una tortuga? Porque en poptí la tortuga se llama AC. Muy bien, ¿todos? AC. Muy bien. AC. Así se llama la tortuga en poptí. Entonces, es por eso que la tortuga AC se relaciona con la letra A. Entonces, vamos a decir 3 veces la letra. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Ahora el nombre de la tortuga. A ver, solo ustedes. Muy bien. AC, tortuga. Entonces, AC inicia su nombre con la letra A. Muy bien. Entonces, esta es la letra A. El nombre de la tortuga, AC. Muy bien. Pasamos a la otra. Tenemos la letra E.
Muy bien. Slom. Muy bien. Son buenos lectores. Letra E. Y el nombre del mago. Slom. A ver todos. Slom. Muy bien. Esto podemos llamarlo mago, ¿verdad? Un mago. Puede ser también hechicero, ¿verdad? Mago, hechicero. En Poptí entonces, Slom. A ver. Muy bien. Vamos a decir 3 veces la E. Ahora el nombre del mago. Slom. Muy bien. Slom. Muy bien. La letra E. Vamos con la otra. Tenemos la letra I. Intam. ¿Todos? Intam. Muy bien. Vamos a decir 3 veces la I. Ahora el nombre de la iguana en Poptí. Intam. Muy bien. Letra I. Intam. Iguana. Muy bien. La letra I. Pasamos a la otra. Tenemos la O. O. Muy bien. Letra O. Y en Poptí, aguacate. On. ¿Todas? On. Un extra. On. Muy bien. Vamos a decirlo 3 veces. La O. Muy bien. Ahora aguacate en Poptí. On. Muy bien. Pasamos a la otra. Us. Tenemos la letra U. El nombre de la mosca. Us. ¿Todas? Us. Muy bien. Repetimos la U 3 veces. A ver. Muy bien. Ahora, mosca en Poptí. Us. ¿Todas? Us. Muy bien. Letra U y nombre de la mosca. Us. Inicia con la letra U. Muy bien. Entonces, estas son las 5 vocales. Pasamos a la otra. Terminamos con las vocales. Ahora vamos con algunas consonantes. Las consonantes son las que vamos a ver a partir de ahora. Las que tienen igual sonido en Poptí y en español. Las que tienen igual sonido en Poptí y en español. Vamos entonces. Consonante en Poptí se llama Nu-i. ¿Todos? Nu-i. ¿Todos? Nu-i. Muy bien. Consonante en Poptí se dice Nu-i. Muy bien. Entonces, vamos con
la primera consonante, que es la. La en poptí y español tiene el mismo sonido. Vamos a decirlo 3 veces. A ver, ustedes. Muy bien. En poptí, muy bien. Ahora el nombre de la ardilla en poptí. Cook, muy bien. Ahora lo repetimos 3 veces. Cook, 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 muy bien. Nombre de la ardilla. En poptí, igual en español, ¿sí? Cook, entonces, inicia con la letra. Muy bien. Esto es la. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Espero que aprendan mucho. Tenemos la siguiente consonante. No, la letra U. A ver, vamos a decirlo 3 veces. Ahora ustedes. Más fuerte. Muy bien. La letra Muy bien. Ahora, esto es una lombriz. Lombriz. En poptí se llama lujum. Lujum. Lombriz. Ahora vamos a decirlo 3 veces. Todas. Lujum. Lujum. Muy bien. Lujum. Su nombre inicia con la letra L. Muy bien. Esta es la letra L. Lujum, lombriz. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Tenemos la siguiente. La Mis. Muy bien, son buenos lectores. Son buenos lectores. Vamos a decir la Vamos a pronunciarla 3 veces. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien. La Ahora el nombre del gato en poptí. Mis. Muy bien, ya se la saben. 3 veces. Mis. 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 Muy bien. Mis inicia su nombre con la Muy bien. Mis gato. Esto ha sido la letra Está bien. Pasamos a la siguiente. Tenemos la consonante Nombre de la mariposa. Nam. Muy bien. Vamos a decir la 3 veces. A ver todos. Ahora más fuerte. Muy bien. La letra Nam es mariposa. Inicia su nombre con la letra Muy bien. Es esta entonces la letra Su sonido en poptí es igual que en español, ¿sí? La letra Pasamos a la siguiente.
Pai. Pai. En popti, pai. Español, zorrillo. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a decir el sonido de la letra. ¿Sí? 3 veces. 1, 2 y 3. Muy bien. La letra, su sonido. La letra en popti. Ahora, Pai inicia su nombre con la letra. Lo que quiere decir entonces, Pai, zorrillo. ¿Sí? Pai. Ahora vamos a decirlo 3 veces. A la 1, a las 2, a las 3. Pai. 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 Muy bien. Pai, zorrillo. La letra. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Presentamos la letra. Dice, retet, el pájaro carpintero. Retet. Muy bien. Vamos a decir, vamos a pronunciar el sonido de la R. A ver todos. R, r, r. Más fuerte. Muy bien. La letra R. En popti su sonido es igual que en español. ¿Sí? Es entonces retet, nombre del pájaro carpintero. Su nombre inicia con la letra R. Muy bien. Retet, pájaro carpintero. R. Muy bien. Ahora vamos a decirlo 3 veces. El nombre del pájaro. Retet, 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 pájaro carpintero. Muy bien. Esta es entonces la letra R. En popti se dice igual que en español. Vamos a la siguiente. Muy bien. La letra. Ahora. Sanit, hormiga. Vamos a decirlo 3 veces. Sanit. Muy bien. Sanit, hormiga. Si se dan cuenta, el nombre Sanit empieza con la letra. Muy bien. Esta entonces, la consonante en popti es igual que en español. La letra. Muy bien. Pasamos a la siguiente. La letra. Muy bien. Tul. Dado. Tul. Dado. La letra. Vamos a decir su sonido 3 veces. A ver todos. Una vez más. Muy bien. La letra en popti. Ahora, dado en popti, tul. Vamos a decirlo 3 veces. A ver todos. Tul. Muy bien. Tul, dado. El nombre tul
inicia con la letra? ¿Sí? La letra en Popti, muy bien. La letra es igual en Popti y en español. Muy bien. La letra. Vamos con la siguiente. La letra U. ¿Sí? Su sonido U. ¿Sí? Aquí dice guayab, camarón. Ahora vamos a pronunciar el sonido de la letra. A ver todos. U. ¿Todos? Muy bien. Más fuerte. Muy bien. La letra U. En Popti es el mismo sonido que en español. ¿Sí? Guayab significa camarón. Vamos a decirlo 3 veces. Guayab, guayab, guayab. Muy bien. El nombre inicia con la letra U, ¿verdad? Entonces, así se relaciona con la letra U. Guayab, camarón. Oneksha, guayab. Muy bien. Guayab. Esta es la letra U. Pasamos a la siguiente. Tenemos la consonante I. Yahweh. Corre caminos, ¿verdad? Él corre caminos. Yahweh. Muy bien. Vamos a decir el sonido de la letra I. A ver, ¿todos? I. Ahora ustedes. Muy bien. Y la Y en español, ¿verdad? Entonces su sonido va a ser la misma. Yahweh es el correcaminos, ¿verdad? Ahora, sí. Su nombre inicia con la consonante I. Ahora vamos a decir el nombre 3 veces. A ver, todos. Yahweh. ¿Todos? Yahweh. Yahweh. Oneksha. Muy bien. Yahweh. El correcaminos, ¿verdad? La letra I. El sonido va a ser el mismo en Popti español. Pasamos a la siguiente. Si se dan cuenta, esta ya es una letra compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque está la en español y la que llamamos H, ¿verdad? Que no tiene un sonido en español, pero en Popti es el sonido del viento, del aliento. Entonces, pero cuando se juntan, tienen un sonido diferente. Por eso se llama letra compuesta. Muy bien. Esta la vamos a decir. ¿Sí? Muy bien. Ahora
vamos a decir el sonido 3 veces. ¿Todos? Muy bien. Ahora, el nombre del cangrejo, Chap. Ahora vamos a decirlo 3 veces también. 1, 2 y 3. Chap. Muy bien, así me gusta. Excelente. Chap inicia su nombre con esta letra. Entonces, es así como se relaciona. Chap, cangrejo. Esta es entonces la letra. Muy bien. Vamos con la siguiente. Esta es otra letra compuesta. ¿Cómo se diría? ¿Por qué son comunes? Porque la M tiene también en unas palabras el mismo sonido, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se puede juntar estas letras en español, pero la H muda, no tiene sonido. Pero, ¿saben? Ya sabemos que en Popti sí la tiene. Muy bien. Esta entonces la vamos a decir. Vamos a decirlo 3 veces. A ver todas. Ahora ustedes. Muy bien. Ese es el sonido que se produce al juntar las letras. Una letra compuesta. Ahora, na. Casa, ¿verdad? El nombre inicia con esta letra. Por eso, aquí dice na. Ahora vamos a decirlo 3 veces. Na. Un extra. Na. Muy bien. Na. La N es una letra compuesta. Muy bien. Su sonido va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, esta es la letra N. Vamos con la otra. Una letra más. Una letra compuesta. Esta puede cambiar a veces su sonido. Dice en Popti. Muy bien. ¿Por qué es común? Porque existe el sonido en Popti. Aunque en español a veces cambia el sonido. ¿Pero por qué son comunes? Porque al juntarlas producen un sonido que en español se da también. Entonces, la en Popti existe también su sonido en español. Entonces, conejo, en Popti lo vamos a decir chic, ¿verdad? Chic. Vamos a decir el sonido de la letra primero. Ahora ustedes. Muy bien. Ahora el nombre del conejo. Chic, chic, chic. Ustedes, un extra. Chic. Muy bien. Esta es la letra.
es una letra compuesta. Muy bien. Pasamos a la siguiente. La Z, la S, en español. Muy bien. En Poptí, porque es común con el español. Un ejemplo es el nombre del Quetzal. Del Quetzal, ¿verdad? Lleva la con la Z, con la, ¿verdad? Entonces, por eso es común, porque existe también el sonido en Poptí. Entonces, en Poptí lo vamos a decir de la misma manera. Esperanza. Esperanza mortal. Este es un saltamonte. En Poptí, Tziltzil. Tziltzil. Ahora vamos a pronunciar el sonido de esta letra. Ahora ustedes. Algo como poner la lengua entre los dientes, así. Pongan la punta de su lengua detrás de los dientes, así. ¿Verdad? Ahora, repitámoslo 3 veces más. Ustedes, a la 1, a las 2, a las 3. Muy bien. La tiene el mismo sonido en Poptí y español. Muy bien. Tziltzil, saltamonte. Tziltzil, y si se dan cuenta, su nombre inicia con esta letra, ¿verdad? Una letra compuesta. Vamos a decirlo 3 veces, ¿sí? Tziltzil. Ahora ustedes. Un extra. Tziltzil. Muy bien. Tziltzil, saltamonte. Esta es entonces la letra. ¿Sí? Entonces, estas fueron las letras comunes del alfabeto Poptí y alfabeto español. Esta fue entonces la última letra común. Muy bien. Esta fue la última letra. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Chikan, ni chantido esteyer. Yun sa anin yewal. Skupastian. At shiliste i la ying absubal popti oxin ying sotiwes. Estas fueron las letras comunes en el alfabeto Poptí y el alfabeto español. Fue una presentación con niños de primer grado, sección A. Muy bien, eso ha sido todo, niños. Muchas gracias y hasta la próxima. Hilakoba. Chawinah nianse yatune awal shiukila yena yune no ak techuya wina techuya wina Habeniste unin techuya wina nianse kaunilong